Buen día. Comenzamos con la clase de Tecnología en Construcción 5. Urbanizaciones, desarrollo urbano sostenible, plan maestro, caso de estudio. Las variables que inciden en el desarrollo urbano son el marco legal, el análisis del terreno, el desarrollo urbano, las zonas verdes, la vialidad, tanto para movilidad blanda como automotor, el sistema de drenaje de aguas lluvias y el manejo de las escorrentías superficiales, la gestión del riesgo, las obras de estabilización, las compensaciones y los inventarios forestales, la propuesta de estabilidad, los drenajes de aguas negras, las redes de suministro de agua potable, los sistemas de iluminación del espacio público y el paisajismo, entre algunas. En este proyecto, que está enmarcado en las etapas de desarrollo de un proyecto de desarrollo urbano, que pueden ser 3, según la ley de nuestra república, la primera fase o etapa es la factibilidad del proyecto, la segunda es el permiso de construcción o de parcelación y el tercero es la recepción de obras. Para cada etapa, hay diferentes instancias de gobierno que autorizan y dan diferentes permisos de acuerdo a diferentes marcos regulatorios que pueden ser leyes, reglamentos, normativas y instrumentos de la gobernanza o del territorio, como son ordenanzas municipales. Por ejemplo, la Ley de Medio Ambiente exige la categorización de los proyectos. Hay todo un sistema en línea con el que se puede hacer. Los proyectos pueden ser categoría del grupo A y del grupo B. Generalmente los del grupo A no requieren estudio de impacto ambiental y los del grupo B, de acuerdo a sus características, pueden requerir o no estudios de impacto ambiental. Pueden ser de categoría 1 o de categoría 2. Entre mayor exposición de proyecto o la existencia de amenazas, así se requieren mayor cantidad de estudios. Ejemplo, según la extensión, según la diferencia de nivel, según la presencia de los cuerpos receptores de agua, según la diferencia de elevaciones, según la presencia de vegetaciones arbóreas protegidas o especies de flora y fauna protegidas, según el abastecimiento de agua, crecimiento, nacimiento de agua, escurrimiento y condiciones de riesgo. La Ley de Medio Ambiente tiene varios artículos, pero uno de los más importantes es la clasificación de áreas frágiles. Por ejemplo, la ley nos dice que terrenos cuyas pendientes sean mayor al 58%, serán clasificadas como área frágil. El artículo lo describe como su grado de inclinación. 58% equivaldría, por tanto, a 30 grados de inclinación. Quiere decir que en estas áreas frágiles no puede ser desarrollado ningún tipo de proyecto urbanístico, porque su topografía representaría una amenaza. La ley forestal también nos dice que no pueden desarrollarse proyectos urbanos en suelos cuya clase sea tipo 6 o 4, que son de tipo agroforestal. La ley forestal también nos establece que los hombros de cuerpos receptores, ríos, quebradas, embalses, que son las áreas de protección de los cuerpos, deberían ser de acuerdo a las máximas crecidas o los máximos caudales según los eventos climáticos. En este sentido, esa área de protección de un río debería de estar siendo 2 veces la máxima crecida para un evento cuyo periodo de retorno sea arriba de los 50 años y últimamente por cambio climático se está exigiendo los 100. Las ordenanzas municipales también nos dan parámetros de diseño, muchas veces vinculados con fórmulas empíricas que deben ser sujetas a comprobación gracias a estudios. Por ejemplo, la relación entre altura y el desarrollo horizontal de 1,15 nos brindaría seguridad en la estabilidad de laderas, pero esto va de la mano con los estratos del suelo. Asimismo, la ordenanza de este caso que nos ocupa nos dice que para pendientes mayores al 45%, el desarrollo urbano está restringido y clasifica las parcelas, las áreas mínimas por parcela según los tramos de pendiente. Identifica 3, entre 20 y 25, 25 a 35, 35 y 45. Cada 10% la restricción va aumentando. Esto significa que el área mínima se va incrementando. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener alta densidad horizontal en pendientes cuya
en terrenos cuya pendiente exceda el 25%. Ahora, lo mejor es densificar, ya iremos viendo. La ordenanza también nos exige los porcentajes de huella de construcción, o sea, de área impermeable, dependiendo de la ubicación geográfica. En este caso, el 30% era el máximo para huella de construcción. El manejo de las aguas lluvias, nos exigen los impactos hidrológicos cero, ya iremos viendo. Aquí podemos observar un mapa de uso del suelo de la municipalidad. Esto corresponde a planes parciales o planes de ordenamiento territorial del municipio. Ningún proyecto puede estar encima de la ley. Un cambio de uso del suelo debe hacerse a través de un instrumento regulado, que es el caso del plan parcial. Puede observarse aquí en la zona sur, en este mapa, que el color verde significa suelos agroforestales y el color claro, el amarillo, es área de desarrollo. La ley de urbanismo y construcción, de la cual se derivan los reglamentos e incluso algunos lineamientos de ordenanzas, establece las zonas de protección, la vialidad y otros más, así como artículos para el manejo de las aguas lluvias. Las pendientes de vías de paso, que nos dice, por ejemplo, que una calle no debería de tener más del 18% en una longitud máxima de 100 metros, esto para que los vehículos automotores en una máxima pendiente no se queden y haya accesibilidad para todo tipo de vehículos. También restringen las pendientes para la circulación peatonal para garantizar la accesibilidad universal y para la bicicleta. Esta última se ha tenido que crear un marco regulador adicional. Los anchos de las vías según la cantidad de vehículos o las velocidades de estos vehículos. Pues bien, con eso queremos decir que es importante una compilación de los artículos de las leyes, saber leerlas, interpretarlas y aplicarlas al diseño. El primer paso es el análisis del terreno. Google Earth, Google Maps son plataformas que hoy por hoy son muy útiles para poder ver las condiciones en las que un terreno está emplazado. Recordemos que nuestro proyecto no es un área aislada, debe poder estar integrado sin afectar todo su entorno. Algo muy importante es hacer una visita de campo a la parcela. De no poderse hacer, es importante contar con la topografía, tanto planimetría como altimetría. Esto significa que debo tener claro el lindero de la parcela con su matrícula catastral. Debo tener claro también las diferencias de elevaciones que pueden ser georreferenciadas con respecto al nivel del mar. Y bueno, ¿qué puedo observar en una visita de campo? Iré a ver obras de paso existentes, las condiciones de los linderos, las condiciones en las que puede estar un cuerpo receptor, la condición de contaminación o no, o también la condición de erosión o no, la vegetación existente, las calles existentes, entre otros. A partir de la topografía, de la altimetría, específicamente yo voy a sacar perfiles, no son más que cortes en el terreno, para evaluar las pendientes que tiene ese terreno. Esto conlleva a la zonificación por pendientes de un terreno. Esto es un término nuevo. Generalmente zonificamos por los usos del terreno. Podemos tener una zonificación por uso habitacional, comercial, etc. Pero en este caso, la planta nos muestra un mapa de zonificación por pendiente, con los 3 tramos que la ordenanza estipula. Tenemos pendientes entre el 0 y el 30%, entre el 30 y el 45% y mayores al 45%. Sabíamos que la ley de medio ambiente nos permitía urbanizar en pendientes debajo del 58%, pero si la ordenanza nos restringe hasta el 45%, ya no puede, es decir, el artículo más restrictivo es el que debo aplicar al proyecto. Entonces, en este caso, todos aquellos segmentos de terreno cuya pendiente sea mayor al 45% son sujetos de no desarrollo y se clasificarán como áreas frágiles o, en este caso, áreas ecológicas. Este plano muestra ya, es un conjunto del desarrollo de 110 hectáreas divididos en 5 fases. Plan maestro se le denomina aquella planificación de toda la extensión superficial. Luego podremos ir haciendo el desarrollo el desarrollo a detalle por cada una de sus etapas. Noten cómo en color aparecerán las áreas útiles o aquellas áreas vendibles y luego en color blanco aparecen aquellas zonas donde no se va a desarrollar ningún tipo de urbanización. Estas quedan como zonas frágiles.
En un proyecto también es útil cuantificar o contabilizar las áreas y sacar una estadística de áreas por pendiente. Esto lo que le dará al propietario es una idea de factibilidad de desarrollo, según la vocación del terreno. Por otra parte, también tenemos que caracterizar las zonas de fragilidad, porque si bien es cierto que no vamos a construir ahí, no pueden representar una fuente de amenaza para la zona desarrollada. Por otra parte, en el literal C nos habla de la urbanización. Los formularios para pedir permiso de parcelación requieren la contabilización de las áreas, los porcentajes respecto al área total, y esto es obligación. Tenemos que ser, por lo tanto, muy sistemáticos en la información de nuestro proyecto. Tenemos que identificar el área útil como aquella área vendible, donde estará el área impermeable. No entendamos que el área útil es solo el área de la casita. Si yo tengo, imaginémonos, una urbanización horizontal o un condominio de desarrollo vertical, yo puedo tener un área de 1000 metros cuadrados, pero la huella del edificio donde van a haber probablemente 10 apartamentos en 4 plantas, pueden ser solo 300 metros cuadrados. Esto significa que el área impermeable solo es el 30% de un 100%, pero yo contemplo como área útil el 100% de ese terreno. El área útil, prosiguiendo, el área útil, el área de calles, el área de circulaciones peatonales, servidumbres de paso, ecológicas, protección, equipamientos, etcétera. Son todas las tipologías de áreas mencionadas en esta tabla. Las áreas verdes deben identificarse claramente como áreas de esparcimiento, áreas recreativas y áreas de protección. Este proyecto ha sido contemplado con los siguientes criterios de diseño, y es importante que un diseñador o un equipo, generalmente este tipo de proyectos se hacen equipo de diseñadores, establezcan sus criterios, sus límites. Recarga hídrica compensada, compensación vegetal, tamaño de parcela respecto a la ordenanza, pendientes consideradas para el desarrollo respecto a la ordenanza, riesgo minimizado, que equivale a la gestión del riesgo, análisis de pendientes, cortes y rellenos controlados e impacto hidrológico cero. Iremos viendo qué significa cada elemento. Este es un ejemplo de una de las etapas. Aquí puede mostrarse en color rojo, como pueden observar, es el área total de la etapa a desarrollarse. Dentro de esa etapa tenemos área útil, área de calles y toda la clasificación que hemos visto anterior. Las zonas verdes. Es obligación que aunque yo tenga un plan maestro y 5 etapas, cada etapa por la que me irán dando la autorización de desarrollar contemple su espacio verde. Y por eso es importante hacer un plan maestro, para no pensar de forma fragmentada. Debemos pensar siempre de forma integrada. Y sugerimos que los parques no sean elementos aislados que no se comuniquen entre sí. Una buena estrategia podría ser tener los parques junto a las zonas de protección y formar corredores biológicos. Afectaríamos menos la biodiversidad y tendríamos un mayor disfrute para el público. Por otra parte, la administración de estas áreas, que es espacio público y le corresponde a las municipalidades, sería más eficiente. Los accesos. Recordemos que el acceso siempre debe garantizarse de forma universal, es decir, un acceso no debe considerarse solo para el vehículo, solo para la persona que camina, solo para el que anda en bicicleta, el que anda en patineta. Debe ser un acceso que contemple condiciones físicas y técnicas para todo tipo de personas con diferentes características. Un acceso que tiene un portón que restringe y obliga al peatón, restringe el paso del peatón por seguridad y que lo obliga a bajarse a la calle y a circular por la calle, no es un buen diseño. El buen diseño debe dar una solución y no crear problemas. También debemos mencionar que una urbanización no debe contar con un solo acceso. Dado un siniestro, que puede ser un incendio, un terremoto, un deslizamiento o una fuga, una inundación, cualquier siniestro puede estar a la orden del día. Por tanto, los accesos deben haber más de uno, mínimo 2, para garantizar la evacuación de las personas. A esto nos referimos con circuito cerrado. La UCA es un ejemplo de ello. La UCA contempla varios accesos,
Como mínimo identificamos 1, 2, 3, 4 accesos. Vehiculares son 3 y es una calle circunvalación que después da acceso a otros pasajitos. Pues lo mismo es una urbanización. La vialidad. La vialidad, al igual que otros parámetros técnicos, requiere de jerarquía, o sea, un orden y una prioridad. En ese sentido, según el ancho de las vías de paso, distinguiremos como vías primarias, secundarias, etc. Asimismo, una primaria que según el ancho debería estar comunicada con la vía principal de acceso a la parcela. Esta puede ser una carretera, una calle principal, un bulevar. Si es así, mi proyecto debe contemplar márgenes de reducción de velocidad y evitar ingresos a vías principales de forma perpendicular. Esto significa que no voy a afectar el orden público con mi nueva urbanización. Aquí podemos observar ejemplos. Hay 3 tipos de vías, se presentan en 3 secciones, pero también se deben presentar todos los detalles estructurales si es que son requeridos para que esa calle funcione. Asimismo, deben presentarse el inventario de cortes y rellenos. Debemos garantizar el mismo volumen de corte para el mismo volumen de relleno. Si esto no es así, lo que debe minimizarse es el volumen de relleno porque requiere mayor recurso y requiere obras de estabilidad. Aquí podemos observar en planta una línea roja que va de norte a sur, que es el eje de la calle. Ese eje corresponde a una sección en la parte baja de la diapositiva. Más ejemplos. Aguas lluvias. Veremos en las imágenes algunos mapas que es parte de un estudio hidrogeológico. Esto está realizado por un especialista que ha contribuido al proyecto, que ha trabajado en equipo con los diseñadores. Las capacidades de permeabilidad de los suelos, las capacidades de recarga hídrica de los suelos, los niveles de contaminación, los caudales, son algunas de las variables que estudian estos especialistas. Y generamos este mapa que se construye, o este plano conjunto que se construye con los diseñadores. Solo el diseñador sabrá a dónde ubicar las huellas de construcción, pero con la ayuda del ingeniero hidrogeólogo. ¿Por qué? Porque no voy a ubicar áreas de impermeabilización en zonas de alta recarga. Asimismo, los terrenos se pueden clasificar o sectorizar por cómo drenan las escorrentías superficiales en presencia de intensidad de lluvias. Y es preciso calcular los caudales de entrada al terreno sin proyecto y calcularlo con proyecto. La diferencia que hay entre el caudal con proyecto, que es mayor, menos el caudal sin proyecto, que es menor, es ese caudal que debo retardar por ley para evitar inundaciones aguas abajo o erosiones o destrucción del bien público. Hay algunos artículos que me exigen hacer estudios para eventos climáticos cuyo periodo de retorno sean los 100 años. Debo presentar los detalles estructurales para almacenar toda esta agua que voy a retener y presento 3 escenarios para manejar las aguas. Debemos retener siempre esa diferencia de caudal, pero yo puedo retener y filtrar según la capacidad de recarga de los suelos, retener y reutilizar según mi capacidad de tratamiento de las aguas, retener y luego liberar lentamente cuando el evento climático haya pasado. Cualquiera de los 3 puntos requiere de diseño integrativo entre disciplinas y hay que garantizar que el dispositivo de retardador de caudal está en la parte baja de una parcela. Antes de hacer la descarga al río, siempre debe haber una obra de ingeniería que evite la erosión para no dañar la inversión y para evitar daños a futuro. Sobre todo, evitar el impacto al medio ambiente con nuestro proyecto. Podemos tener redes recolectoras de 2 tipos, aquellas que son subterráneas y otras que pueden ir a cielo abierto. Como sea, este es un ejemplo, como sea, hay que presentar y hay que desarrollarlo. Recordemos que es un sistema por gravedad. Debemos, por lo tanto, identificar los puntos altos y los puntos bajos y evitar los emposamientos. Esto solo se hace con un análisis de altimetría. Se hace en perfiles
y en planta, no únicamente en planta. Si yo no tengo la noción de las elevaciones, puedo no darme cuenta que hay unos emposamientos y generar problemas por mal diseño. Ejemplo de servidumbres de paso. Cuando la calle no es valle, y aquí es cresta y esto es valle, si la calle es cresta, está arriba, no es favorable para ser colector de aguas lluvias. Entonces debo de poder generar calles para la recolección de aguas lluvias. Estas son las servidumbres de paso. El riesgo. Convivimos con la amenaza en nuestra latitud. El riesgo se da multiplicando los factores de amenaza, vulnerabilidad y exposición. Yo puedo controlar la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad me interesa disminuirla y la exposición estar de acuerdo al marco regulador. La amenaza no la puedo controlar. Para ello debe haber diagnóstico, análisis y evaluación. ¿Qué tipos de amenazas hay? Sísmicas, volcánicas, deslizamiento de ladera, inundaciones y todas aquellas amenazas que el medio natural, que la naturaleza pues, puede representar. Viéndolo desde un punto de vista positivo, lo que es una amenaza también puede ser un servicio ambiental que la naturaleza dé a nuestros proyectos. Lo importante es analizarla. Una forma o un instrumento de analizar las amenazas es conocimiento de la geología, el conocimiento de los estratos. Nuevamente, hay que trabajar con especialistas. Las campañas geotécnicas o geológicas deben diseñarse de acuerdo a la superficie, a la extensión superficial de la parcela y a las tipologías y a la ubicación del terreno. Vemos acá que hay una planta donde ubico en punto rojo el sondeo geotécnico que tiene un eco en un perfil, el perfil macro y luego el detalle de los estratos. Esto es uno de 150 estudios, sondeos que se hicieron para esta etapa. Puedo tener para la gestión del riesgo y disminución de la vulnerabilidad medidas estructurales y no estructurales. Pues me interesa poner un poco de atención sobre las estructurales, que conllevan inversión. Gestión del riesgo para la inundación. Debo conocer el río. Y el río no puede tipificarse solo por la corriente. El río generalmente está inmerso en una cuenca que puede ser una extensión superficial que esté más allá de los límites de mi terreno. Por lo tanto, hay que hacer una campaña para el análisis del río, tanto de perforaciones geológicas, geotécnicas, como de la topografía y un análisis de caudales. Presiones hidrostáticas máximas crecidas. No vamos a proponer diseños de muros de contención aleatoriamente. Probablemente hay segmentos del cuerpo de agua que son estables y hay otros que son susceptibles a la erosión. Recordemos que se debe diseñar para el peor escenario posible, sin que esto encarezca. Por tanto, debe ser un análisis muy especializado y no algo aleatorio. Es importante también pensar que los sistemas de contención deben contar, lo más importante, deben contar con su sistema de drenaje. Los muros pueden ser incluso hasta de piedra, si es que en el lugar hay piedra. Recordemos que aquel material sostenible es el que se encuentra en el lugar. Los muros son susceptibles al vuelco, al volteo, en presencia de saturación de agua de los suelos que están reteniendo. Por lo tanto, no hay que descuidar los drenajes. Inventario de las estructuras. Análisis dependiente, laderas, perfiles transversales y los emplazamientos de las huellas de construcción. No solo voy a hacer una propuesta en planta, ese es un error. Donde habrá una huella de construcción, una edificación, entendámoslo así, debo de poderlo plasmar en planta y en sección. En este ejemplo podemos observar cómo los cuadritos en color naranja equivalen a las huellas de construcción y que demostramos ahí la pendiente natural del terreno. Asimismo, es importante presentar las condiciones de accesibilidad a la huella de construcción. El ejemplo de la calle en cresta puede ser un problema para la accesibilidad de las parcelas. Recordemos que ahí van a vivir personas. Y así como cuido el medio ambiente, también cuidaré al usuario. Más ejemplos. Obras de estabilidad.
Cuando hemos diseñado los rasantes, las calles, y es un trabajo conjunto también, que hace mucho uso de los conocimientos de topografía, debo poder proyectar, sacar una proyección en planta de el límite de los taludes y verificar la factibilidad de ese trazo vial. Observemos en esta imagen cómo las franjas en azul y rojo son proyecciones horizontales de taludes. En azul cortes, en rojo rellenos. Hemos visto que se minimizan los rojos, pero los cortes, los taludes generados por cortes, también están disminuyendo mi área útil. Entonces, este plano me está demostrando que yo puedo todavía rediseñar mi calle para disminuir estos cortes y rellenos y las obras de estabilidad. Hacer más económico el proyecto y más seguro. Más detalles de cómo se miran los rasantes y de cómo una calle debería de... aquel buen diseño es aquel que se adapta de la mejor manera al terreno, sin la necesidad de hacer movimientos masivos de terracería. Este es un plan maestro de corte y relleno. Presentamos en segmentos de 0 a 3, de 3 a 5 y mayor a 5. Todos aquellos tramos mayores a 5 metros de corte o relleno serán sujetos de rediseño. Un resumen de los volúmenes. El medio ambiente exige, a través de sus diferentes leyes, el ministerio, una compensación forestal. Para esto, la campaña topográfica puede hacer un inventario forestal de las especies cuyo diámetro, altura de pecho, exceda mayor a 30 centímetros, como lo exige la ley. ¿Cómo voy a saber qué árboles talar? Pues en la medida en que yo tenga ya un anteproyecto de diseño y superponga las dos capas, el inventario forestal y mi proyecto, podré ver qué especies son las que requiere tala. Un buen proyecto es aquel que respeta las especies, sobre todo las protegidas. No debemos talar una ceiba, un roble, y si eso se va a hacer así, hay que demostrarlo. Hay que compensarlo al 10 por 1 con una campaña que no sea improvisada, que garantice el crecimiento de las especies. Aquí podemos observar los inventarios. Luego, cuando yo he determinado si es necesario la tala, debo poder compensarlo. Aquí intervienen otros expertos en biodiversidad. Las especies con las que voy a compensar deberían ser idealmente nativas, bosque nativo, que se adapte a las condiciones del lugar, a la tierra, al clima, intentando no importar especies. Hay tablas, esta información también es sujeta de sistematización, como podemos observar. Y también puede integrarse a la estrategia de paisajismo del proyecto, como en este caso. El tratamiento de las laderas, algunas zonas a intervenir. Si la zona ecológica es muy vulnerable, debo poderle hacer algún tipo de tratamiento para que no represente un peligro. Hay especies cuyas raíces duplican o triplican la altura de la especie, del arbusto o del árbol. Estas funcionan y ayudan a la cohesión de los estratos subterráneos. Lo importante es el drenaje, evitar la saturación. Por otra parte, la factibilidad arqueológica también es importante en este tipo de proyectos. Vivimos en la tierra de Cuscatlán, donde en nuestro subsuelo hay mucho vestigio de nuestros antepasados precolombinos. Este estudio lo hacen generalmente arqueólogos a través de visitas, prospecciones o catas exploratorias. Cuando haya un hallazgo de algún vestigio, este se debe clasificar, debe notificarse al Ministerio de Cultura y debe acordonarse la zona para seguir prospectando. Si no se encuentra, se le da permiso al proyecto, se le da una factibilidad. ¿Qué es importante? No apropiarse del patrimonio, debe reportarse. Los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales. La autónoma nos da la factibilidad tanto del suministro, del acueducto, como del alcantarillado. Si no hubiese factibilidad, podemos diseñar un sistema de tratamiento. Lo mejor es optimizar. Si no tengo tanto territorio, tanta extensión superficial, debo utilizar alta tecnología que evite la contaminación de los afluentes. Nunca haremos vertidos al río de las aguas sin tratar. El suministro de agua potable es un sistema por presión. La gravedad, siempre se buscará que la gravedad esté a favor, es decir,
No es un sistema que viaja por gravedad por diferencia de elevaciones, porque hay presión, pero también hay una presión máxima que la autónoma da. Entonces hay que considerarlo en el diseño. También tenemos que considerar la red contra incendios. Y finalmente, el sistema de iluminación de los espacios públicos, que puede hibridizarse, considerar sistemas sostenibles o sistemas de recursos energéticos renovables como fotovoltaicos, por ejemplo. Podríamos considerar que haya una línea de luminarias que está conectada en red a una cubierta fotovoltaica en el espacio público, que podría ser la casa comunal. O puede diseñarse una estrategia incluso con la propiedad privada. Estamos caminando en esta dirección, incluso en el marco regulador. Esperamos que en un futuro sea posible hacer uso de recursos renovables y en tiempo de lluvia, que hay mucha nubosidad, pues podríamos tener la ayuda de la distribuidora. Finalizamos aquí nuestra sesión del caso de estudio Plan Maestro de Desarrollo Urbano. Hasta luego.